La primera vez había sido un hotel de la Rue Ballet. Andaban por ahí vagando, deteniéndose en los portales. La llovizna después del almuerzo era amarga y había que hacer algo contra ese frío. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. La mujer detrás del escritorio lo saludó como si ya supiera. Arrastraba una pierna y cada escalón parecía más difícil que el anterior. El pasillo olía a sopa, a humedad y en la alfombra una mancha azul como un par de alas. La habitación tenía cortinas rojas súrcidas y una luz húmeda que caía sobre la cama. La maga había pretendido inconscientemente hacer literatura. ¡Qué noche! Todo parecía seguir un orden, un pequeño ritual. Miraba la calle, cogía su cartera, después el cigarrillo, miraba la calle y esperaba. Siempre esperaba y esperaba. Qué ridículo, ¿no? Un poco. Era demasiado tonto y por eso inevitable. Se habían acostumbrado a los hoteles. Comparaban las habitaciones, las cortinas, las lámparas. Algunos eran mejores que otros. Siempre tenían algo que fallaba. Y en esos espacios hablaban de todo. De crímenes, de historias, de nombres. Y sí, ese fue el caso de Tromban. Ey, quiero leer más. Y de repente la maga pasaba de la curiosidad a lo profundo. ¿Es verdad que la pintura cenesa es tan grande como hijo de Tem? Sí. A Oliveira le gustaba hacer el amor con la maga, porque para ella ese momento lo era todo. Y luego cayera en algo más oscuro, algo que no podía explicar, pero que sentía profundamente. Había noches en las que todo se volvía extremo, como si en ese encuentro se jugara algo más que el deseo. Después quedaba el silencio, como si algo en ella hubiera ido demasiado lejos. A Oliveira le preocupaba que todo esto se volviera más que un juego. No quería que se volviera algo serio. No la amaba, pero la maga buscaba otra cosa. Como si en ese encuentro quisiera transformarse, como si necesitara perderse para encontrarse. Días, semanas, meses repitiendo el mismo ciclo. Eran demasiado distintos y tal vez por eso solo puedan encontrarse en esos momentos extremos, buscándose sin alcanzarse nunca del todo. Todo consistía en citarse vagamente en un barrio a cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos leyendo un libro más. La teoría del libro más era de Oliveira. Siempre hay otro libro más que leer. Ay, yo quiero leer todo. Yo quiero leer Goethe, Homero, yo quiero leer todo. No sirve de mucho. Para la amada, casi todos los libros eran libro menos. Y Oliveira desconfiaba de los lectores, de las bibliotecas, de todo lo que se alejaba de la vida. Prefería mirar al mundo. Pero es que ya tú sabes todas esas cosas. Conocer no es lo mismo que saber. Y en ese terreno nunca coincidían. Se citaban por ahí y aún así se encontraban. Ay, yo sabía que ibas a estar acá. Esto no puede ser una casualidad. Intentaban explicarlo, reconstruir cada paso. Pero no tiene sentido. Yo estaba cruzando por la Gran Beach. ¿Por dónde viniste tú? No entiendo. Ey, esto pasó porque tenía que pasar. Para él eran probabilidades, para ella era el destino. ¿Y qué pasa si no me habías encontrado? No sé. Yo sé que tú ya estás aquí. A Oliveira lo fascinaban las sinrazones de la maga y ella se rebelaba contra su lógica, atrayéndose, rechazándose, como si el amor no pudiera ser explicado. Pero el amor, esa palabra. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola, como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Me miras cada vez más cerca y entonces jugamos a mirarnos. Los ojos se agrandan, se acercan, se confunden. Las bocas se encuentran y se buscan con una suavidad casi temblorosa.
como si el tiempo se detuviera, como si todo se redujera a ese instante. Las manos buscan, se pierden y vuelven, como si el mundo desapareciera y solo quedara ese encuentro. Y en ese instante todo parece un solo aliento, un solo temblor, como una luna en el agua. Íbamos por las tardes a ver los peces, demorando el encuentro como si no quisiéramos llegar todavía. Tratando de evadir a los vendedores, observábamos los peces. Parecían suspendidos en el aire, y una alegría absurda nos tomaba, y ella me arrastraba a mirar. Jugábamos a acercar los ojos, a pegarnos al vidrio, y cada vez entendíamos menos. Y en ese no entender, nos acercábamos más. Un pez podía ser cualquier cosa, una nube, una forma, algo que no terminábamos de entender. Nos perdíamos en metáforas. Pero de pronto, algo lo devolvió a la realidad y dejaba de ser perfecto. Entre lo que imaginábamos y lo que era, había siempre una distancia. Y en esa distancia seguíamos buscándonos.